Bien, a ver, intentar de nuevo. Ahí sí, ahí pueden ver en la Sí, pantalla. sí. Bien. Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a ver entonces, ya vamos a empezar a ver en profundidad lo que son las prótesis, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar con una introducción eh, un poquito más abarcante que la otra vez, ¿sí? Habíamos visto grandes rasgos, pero ahora vamos a ver aspectos importantes, ¿sí? Bueno, ustedes recordarán que cuando hablamos de prótesis, hablamos también de amputación, ¿sí? Entonces aquí vemos que amputación eh, simplemente, ¿sí? Bueno, deriva de una palabra latina amputare, que es cortar. Y la amputación también se dice que es la exéresis, ¿sí? Es la disección también total de un miembro o segmento de miembro, ¿sí? Em, y aquí hay una diferencia, ¿no? Cuando la amputación es a través de una articulación, entonces se denomina desarticulación, ¿sí? Bueno, analizando un poco la epidemiología, ¿sí? Y tomando como referencia Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Hay una proporción más o menos de, de 1,5 amputados cada 1000 habitantes, ¿sí? Por lo menos uno cada 1000 habitantes sufre una amputación en Estados Unidos y Canadá. Y sucede más en hombres que en mujeres, ¿sí? 3 veces más. Luego encontramos también que la mayoría de las amputaciones se realizan en miembros inferiores, ¿sí? En los miembros superiores, la, el mayor motivo, ¿sí? de una amputación es por una cuestión traumática, ¿sí? En un 70%. Y después puede ser por causa congénita en un 18%. ¿Sí? Entonces tienen mucho que ver los accidentes. En miembros inferiores la causa predominante es vascular, ¿sí? En un casi 70%. Y el resto, hablamos entonces de causas traumáticas. Entonces, llegamos a la conclusión que enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, ¿sí? producen más amputaciones eh, que un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Se va escuchando, ¿cierto, chicos? Igual de cualquier forma, la clase la estoy grabando. Eh, Se bueno, escucha bien. analizando la etiología, ¿sí? Vamos a encontrar, o sea, el origen, ¿sí? de una amputación. Vamos a encontrar un origen o una etiología traumática y otra no traumática. Las traumáticas obviamente tienen que ver con accidentes, por ejemplo, viales o accidentes de trabajo, ¿sí? Accidentes de tránsito, bueno, conflictos bélicos, ¿sí? Y actividades como por ejemplo la minería, ¿bien? Y las amputaciones de origen no traumático, que por ejemplo son las disvasculares, o sea, alteraciones en los vasos, en la circulación, ¿sí? sanguínea. Por ejemplo, eh, la diabetes, enfermedad vascular periférica, ¿sí? Otro origen no traumático es
por infecciones, ¿sí? Gangrenas, osteomielitis, ¿sí? Que ustedes saben que tienen que ver con, bueno, con bacterias, con microorganismos que infectan una herida, por ejemplo, que tarda en curar y se termina formando una gangrena. La gangrena hace que se tenga que amputar, ¿sí? Eh, Otro origen de amputaciones también son las de origen neoplásicas, ¿sí? Tumores, por ejemplo, en huesos, en tejidos blandos, ¿sí? En músculos, ligamentos y amputaciones congénitas también. Después vamos a ver cómo en una época esto pasó mucho, ¿sí? Amputaciones congénitas. Quiere decir que muchos recién nacidos ya eh, nacían con falta de ciertos miembros, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Mediante la intervención quirúrgica, porque después de diseccionar una parte del cuerpo, después de hacer una amputación, mucho tiene que ver la técnica quirúrgica también, ¿sí? Em, Porque lo que se busca es conseguir un muñón de buena calidad y funcional, ¿sí? Eh, el muñón tiene que curar bien, ¿sí? Después también se hace una rehabilitación desde, desde antes e incluso después que el paciente sufre la amputación. Es muy importante el papel del fisioterapeuta, ¿sí? Desde desensibilizar el muñón hasta la colocación y la adaptación de una prótesis, ¿sí? Y esto es importante también, el nivel de la amputación, ¿sí? Dependerá de la localización de la lesión y el cirujano decidirá cuál es el punto más distal posible. Em, Generalmente, el mejor nivel de amputación por ejemplo, em, en pierna o en muslo, generalmente es el tercio medio, ¿sí? Bueno, viendo un poquito de historia, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera unidad que vimos habíamos hablado de cuánto tiempo tienen, ¿cierto? Las prótesis, el uso de prótesis. Se habla incluso de que los egipcios mismos, ¿sí? Eh, ya hacían uso de prótesis. Pero aquí figuran quizá los hechos más relevantes, ¿sí? Hablando de avance, digamos, en prótesis. Por ejemplo, en los años 1500, ¿sí? un, un barbero cirujano llamado Ambrosio, ¿sí? Eh, que pertenecía al ejército francés, él fue el primero que introdujo, por ejemplo, la técnica de la ligadura de grandes vasos, ¿sí? Esto es, la ligadura es poder cerrar, ¿cierto? Ciertos vasos. Y fue el primer autor que se ocupó de dar un contenido científico a la amputación, ¿sí? Incluso él dice aquí que fue el que, digamos, introdujo este concepto de elegir el mejor nivel posible de la amputación, ¿sí? Y también él fue el primero que realizó, por ejemplo, una desarticulación de codo, ¿sí? Así que hablando de este tema de prótesis, eh, Ambrosio es un referente. Bueno, después sabemos que en las guerras, por ejemplo, en las primeras, segundas guerras mundiales,
eh, hubo, hubo muchos soldados amputados, ¿sí? Y ahí empezó quizá eh, el mayor interés, ¿sí? Por la necesidad de estos pacientes, de estos soldados, de poder reinsertarse a la sociedad, ¿sí? Y a una actividad laboral también. Después otro hecho histórico, ¿sí? En los años 1960 eh, sucedió algo eh, muy frecuente, ¿sí? En las embarazadas para aliviar los síntomas de náuseas, vómitos, ¿sí? Se empezó a usar mucho un fármaco llamado talidomida, ¿sí? Y este fármaco, si bien aliviaba esos síntomas en las mujeres embarazadas, después de un tiempo se descubrió que era el causante, ¿sí? De malformaciones y amputaciones congénitas en recién nacidos. ¿Sí? Entonces fue otro también, otro motivo por el cual se tuvo que estudiar más, ¿sí? Eh, sobre los avances en prótesis. Y actualmente, sí, esto ha ido evolucionando, ha ido avanzando, ¿sí? Y actualmente encontramos que los científicos de esta área están trabajando cada vez más en la creación de diseños biónicos, exoesqueletos, ¿sí? Y prótesis inteligentes. Bien, ¿me siguen, chicos? ¿Se está pudiendo entender? Bien, vamos a hablar entonces ahora de los niveles de amputación, ¿sí? Hay dos cosas a tener en cuenta. Una cosa es, o sea, dentro de las amputaciones hablamos de desarticulaciones y hablamos de disecciones, ¿sí? Eh, bueno, el nivel que se elige, obviamente lo elige el cirujano ortopédico, ¿sí? Y como les decía hace un momento, el nivel que se elige es de acuerdo a que sea un nivel que facilite, ¿sí? El uso de la prótesis. Eh, y la imagen que ven aquí, ¿sí? Son los niveles de amputación que corresponden a un instituto de Canadá, ¿sí? Que, que trata justamente o se dedica o empezó, digamos, su trabajo en pacientes amputados de guerra, ¿sí? Y como ven aquí, este instituto ya tiene una experiencia de casi 100 años, ¿sí? 90 años trabajando con pacientes amputados. Entonces, esta imagen que ven aquí es, digamos, la que ofrece este instituto para el estudio de los niveles de amputación. Y es el que vamos por lo menos a estudiar nosotros, ¿sí? En esta imagen del lado izquierdo van a encontrar en su mayoría las desarticulaciones, por ejemplo, de hombro, de codo, de cadera, de rodilla, ¿sí? Todas desarticulaciones. Y en el lado derecho vamos a encontrar disecciones, ¿sí? Eh, por ejemplo, una disección interescapulotorácica, ¿sí? Una transhumeral, transradial, ¿sí? Tienen que ver con las partes medias, digamos, ¿sí? De, tanto de brazo, de antebrazo. Aquí vemos también desarticulación de codo, ¿sí? Una disección a nivel de fémur, ¿sí? Em, y después, este, aquí hay una similitud, ¿sí? Una amputación tipo CIME se dice que corresponde a una desarticulación de tobillo,
¿sí? Y aquí también vemos, ¿sí? Como otra clasificación, desarticulación de tobillo. Y es porque si bien ambas se refieren al tobillo, la diferencia es que la amputación tipo CIME incluye el corte, la disección de los malleolos, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Bien. Eh, bueno, una amputación, sí, es algo complejo, porque eh, hay muchos tejidos, ustedes saben, ¿sí? Hay músculos, hay arterias, hay nervios, ¿sí? Hay hueso también que sufre todo esto un corte. Y entre la curación, ¿sí? Y la recuperación del paciente pueden haber algunas complicaciones. Las más comunes, por ejemplo, son hematomas, ¿sí? Que se minimizan con homeostasia y drenajes, ¿sí? Homeostasia se dice que es un proceso natural, ¿sí? En el que eh, el cuerpo sí, logra que la sangre siga circulando pese a haber una herida, ¿sí? Una hemorragia, ¿sí? Y bueno, los drenajes, ustedes saben, son procesos artificiales, digamos, ¿sí? En los cuales se busca, mejor dicho, sacar líquido que está en exceso, por ejemplo, en una amputación, ¿sí? Mediante vías. Otra complicación es, bueno, una muy común y sobre todo si no se tiene cuidado son las infecciones, ¿sí? Pero tienen que ver con una enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y esto lamentablemente se da mucho. Si ustedes recuerden que al inicio vimos que las amputaciones se dan en miembro inferior más que todo, y la mayoría se deben a enfermedades como la diabetes, ¿sí? Y una de las complicaciones de un paciente diabético es esto, de las infecciones, ¿sí? Porque a un paciente con diabetes le cuesta más eh, la curación de la herida. Otra complicación es la necrosis, ¿sí? Que puede ser leve o intensa. Si la necrosis es leve, eh, se trata de manera, digamos, un tratamiento conservador, ¿sí? Eh, no se toca, digamos, eh, la amputación en el sentido de que no se hace un tratamiento invasivo. En cambio, cuando la necrosis es intensa, ¿sí? En ese caso, bueno, se hace una resección, ¿sí? O una reamputación a un nivel más proximal, o sea, se hace una nueva amputación, entonces se corta más ese miembro. Bueno, otra complicación son las contracturas, ¿sí? Que se evita con la colocación adecuada del muñón. Esto, por ejemplo, ustedes saben que un paciente amputado, en general, los músculos, por ejemplo, aductores, son más fuertes que los abductores. Entonces, al faltar, por ejemplo, eh, una parte del miembro inferior, eh, el muñón tiende a la aducción, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de cadera, ¿sí? La aducción de cadera. Entonces, eso, si no se cuida, ¿sí? Si no se busca mantener una posición neutra, eso puede producir contracturas, ¿sí? Acortamiento, por ejemplo, en este caso de aductores. Entonces, en esos casos se hacen ejercicios de fortalecimiento de los músculos antagonistas, por ejemplo, los abductores, ¿sí? Y también movilización de las articulaciones, ¿sí? Bueno, otras complicaciones son los neuromas, ¿sí? Que tienen que ver más que todo cuando
cuando un nervio es traccionado por la cicatriz, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en estos casos puede ser que no se haya cortado bien el nervio, ¿sí? Termine siendo comprimido por la cicatriz, por el tejido cicatrizal, ¿sí? Y generalmente esto se produce en la punta, digamos, por así decirlo, ¿no? Del muñón, ¿sí? Entonces, bueno, esto se evita seccionando los nervios limpiamente a un nivel proximal para que descansen en los tejidos blandos normales, ¿sí? O sea, evitando que sobresalgan. Otra complicación es la sensación de miembro fantasma. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado en la clase? Sí, el paciente tiene la sensación de que la parte amputada aún existe, ¿sí? Que le pica, que le duele, ¿sí? Sin embargo, la parte ya no está. Y se acuerdan que habíamos comentado que generalmente esto se da más en miembro inferior, ¿sí? En miembros inferiores eh, por la inervación mayormente sensitiva, ¿sí? Eh, y bueno, otra cosa a tener en cuenta son los cuidados de la prótesis y el muñón, ¿sí? Una higiene diaria, eh, siempre ver cómo está la piel, ¿sí? Si no está colorada, este, cómo está la cicatriz, ¿sí? Sobre todo eh, al principio, ¿sí? Y una cosa muy importante, um, eh, pedirle al paciente que siempre trate de mantener la zona, eh, no digo seca, pero tampoco mojar, sobre todo la prótesis, ¿sí? No mojar ni exponer la prótesis a temperaturas elevadas. Bien. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se entendió quizás? Bueno, vamos a continuar. ¿Me escuchan ahí por lo menos? Avísenme por favor. ¿Se escucha, Liz? ¿Se escucha? Bien. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las prótesis. Sí, esto es interesante eh, porque no solamente vamos a hablar del nivel de amputación, sino también del material de la prótesis, ¿sí? Y de cómo está hecho las prótesis, ¿sí? Pero así como hablamos de la definición de amputación, ¿sí? Hablamos también de la definición de una prótesis. Entonces, de una forma técnica, o más o menos técnica, podemos decir que la prótesis es una extensión artificial que reemplaza una parte del cuerpo que falta y cumple parcialmente esa función, ¿sí? O la función de la parte del cuerpo que falta, ¿sí? Entonces, como les decía, hay una clasificación, como vimos hace rato en la imagen, de acuerdo al nivel, ¿sí? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, una hemipelvectomía, una amputación transfemoral, transtibial, pero también habíamos hablado que encontrábamos eh, desarticulaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el tobillo, una, una desarticulación tipo CIME, ¿sí? Eh, bueno, y hablando del material, ¿sí? De la prótesis, también se puede hablar de principalmente esto, de prótesis exoesqueléticas, ¿sí? Y endoesqueléticas. Las exoesqueléticas o convencionales también se les dice, eh, son las estándar, ¿sí? Son las que, digamos, eh, son las primeras, digamos, que se usaron, ¿sí? Y también, obviamente, son
eh, las más económicas, ¿sí? Tienen una conformación hueca, ¿sí? Eh, y una superficie externa de material rígido, ¿sí? Algo así como los maniquíes. Ahora vamos a ver una imagen. Seguramente alguna vez lo habrán visto. Después tenemos, siempre hablando de la clasificación de acuerdo al material, ¿sí? Del que está hecho la prótesis, tenemos entonces las exoesqueléticas o convencionales y después las endoesqueléticas o modulares, ¿sí? Las endoesqueléticas eh, tienen una confección similar, ¿sí? Al cuerpo humano, ¿sí? Con soporte y con componentes en su parte interna, ¿sí? Como los huesos, digamos, ¿sí? Eh, y bueno, y después tienen una cubierta cosmética de material blando. Son generalmente estas las que eh, mejor resultan, ¿sí? Para la marcha, para, para digamos, una mayor independencia. Después tenemos otra clasificación que tiene que ver con las características estructurales. Entonces vamos a encontrar prótesis que se colocan dentro del organismo y aquellas que se colocan por fuera. ¿Sí? Entonces las que se colocan por fuera del organismo, ¿sí? O sea, son externas, son exoprótesis, ¿sí? Por ejemplo, las prótesis que generalmente vemos, ¿no? Las que se pueden ver a simple vista, ¿sí? Las de miembros superiores, inferiores, eh, pero también hay otras prótesis, ¿sí? Que son las endoprótesis y se implantan en el interior del organismo, ¿sí? Y generalmente este, son reemplazos articulares, ¿sí? Por eso se llaman también eh, artroplastías, ¿sí? Que son prótesis articulares, como por ejemplo eh, el de cadera, que es uno de los más típicos, ¿sí? Una prótesis de cadera, prótesis de rodilla, de hombro, ¿sí? E incluso de articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? Como pueden ver, a la izquierda tenemos una prótesis que eh, sí, de acuerdo al material, vamos a encontrar una exoesquelética. Ven que esta siquiera no tiene una articulación, no permite una flexión de rodilla, es más básica, ¿sí? Es más estándar este tipo de prótesis. Después tenemos una prótesis endoesquelética, que esta sí, por ejemplo, esta es una que, a ver, ¿qué tipo de prótesis es esta? Por encima, por debajo de rodilla, ¿ven alguna articulación ahí? Chicos, ¿están despiertos? Bueno, bueno, como les decía entonces, de acuerdo al material, ¿sí? Este es un material hueco, es más que todo estético, ¿sí? No es poco funcional, ¿sí? En cambio, una prótesis endoesquelética su función es más, valga la redundancia, es más funcional, ¿sí?
Incluso si esta, por ejemplo, fuera una prótesis por arriba de rodilla, encontraríamos una articulación, ¿sí? Y después lo que les decía, de acuerdo a, para no equivocarme, a ver, dame un segundo. Bueno, de acuerdo a las características estructurales encontramos, por ejemplo, las endoprótesis, ¿sí? Está una prótesis por dentro, ¿sí? De la mano, de las articulaciones metacarpofalángicas, por ejemplo, ¿sí? Y aquí una típica que es una prótesis de cadera, ¿sí? Estas son endoprótesis. Bien. Una cosita más, a ver. Sí, ya estamos por terminar, chicos. Hay algo interesante, sí, hay un avance importante en lo que son las implantaciones de prótesis. Eh, entonces hablamos de un concepto denominado osteointegración, ¿sí? Que involucra el tejido óseo, ¿sí? Y el titanio. No sé si alguna vez habrán escuchado esto, eh, pero no, si bien, si bien esto se empezó a ver, ¿sí? En los años 60, eh, recién, digamos, en 1990 se tuvo más resultados favorables, ¿sí? Entonces decimos que la osteointegración, ¿sí? Es una técnica que consiste en la fijación directa de la prótesis en el extremo óseo del muñón mediante la inserción de un tornillo de titanio en la médula ósea. ¿Sí? Esto quiere decir que el titanio directamente, ¿sí? Al introducirlo, digamos, en el muñón, ¿sí? Obviamente mediante una técnica quirúrgica, logra unirse, ¿sí? Logra unirse a nivel molecular, ¿sí? Con el tejido óseo del paciente. Eh, Esto lo descubrió un científico de apellido Branemark, ¿sí? En Suecia, ¿sí? En una universidad de Suecia. Y él estaba estudiando, por ejemplo, dice aquí, el flujo sanguíneo en los huesos del conejo, ¿sí? Y estaba usando un implante de titanio. Y, y cuando quiso retirar ese implante, eh, no podía hacerlo sin romper el hueso. Entonces, como les comentaba, en una osteointegración pasa esto, ¿no? Se unen a nivel molecular el tejido óseo y el material del titanio, ¿sí? Es un fenómeno biofísico, ¿sí? Que produce esto, ¿sí? Una unión molecular. Eh, También esto, ¿no? En sus comienzos, una vez que se descubrió esto, se lo empezó a emplear en la odontología, ¿sí? Se intentó en estos años, en 1960 aproximadamente, esto, ¿no? De unir un implante de titanio y el hueso humano, ¿sí? Eh, Diferente, sí, a los dientes, pero no se pudo, o sea, no tuvo éxito. Después otro autor del mismo apellido, sí, seguramente un familiar del que empezó el descubrimiento de esto, sí, dice que continuó con esta investigación y en 1990 logra la osteointegración en una paciente amputada de miembro inferior, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque seguramente esto va a ir avanzando, ¿sí? Va a ir mejorando y va a ir cambiando también,
el punto de vista de las prótesis, ¿sí? Eh, Hablando de la osteointegración, obviamente tiene sus ventajas, sus contraindicaciones y sus riesgos, ¿sí? Entre las ventajas, sí, vamos a encontrar obviamente una fijación estable de la prótesis al muñón, ¿sí? Porque ya no va a haber un encaje, va a haber directamente una fusión, ¿sí? Una unión entre prótesis y tejido óseo. Entonces, por lo tanto, se van a evitar, por ejemplo, eh, complicaciones por roce, ¿sí? Que produce un encaje. Y también una facilidad en la colocación de la prótesis, se evita los cambios periódicos eh, de los encajes y también esto, ¿no? Mejora la osteopercepción del usuario, ¿sí? Por poder percibir, poder sentir las presiones y las fuerzas que se transmiten directamente al hueso, ¿sí? Y esto obviamente produce una mayor integración de esa prótesis, ¿sí? Como realmente fuera un parte del cuerpo. Eh, Este tipo de prótesis, bueno, no se puede usar, por ejemplo, en edad de crecimiento, ¿sí? Tiene que ser en pacientes adultos y tampoco en pacientes con osteoporosis, ¿sí? Sobre todo a nivel del muñón. Eh, Tampoco en personas con enfermedades sistémicas como diabetes, ¿sí? Eh, que bueno, ustedes saben que se complica más la cicatrización en un paciente con diabetes. Tiene que tener una muy buena cicatrización para este tipo de prótesis. Y también está contraindicado en pacientes inseguros o con complicaciones, disfunciones de tipo psicológico, ¿sí? Porque les voy a mostrar unas imágenes ahora y, y bueno, puede generar un poco de impresión, ¿sí? Ya una amputación de por sí genera impresión, pero este tipo de implante un poco más. Y también tenemos riesgos, ¿sí? Hay también riesgos de infección, ¿sí? Debido a que hay una comunicación entre el interior y el exterior del muñón. Hay también riesgo de posibles fracturas, ¿sí? Eh, Hay un tratamiento prolongado, ¿sí? Un tratamiento prolongado de adaptación, ¿sí? Eh, y el costo de este tratamiento, ¿sí? En nuestros días todavía sigue siendo muy costoso. Sí, es otra cosa en contra, digamos. Bueno, no sé si llegan a ver, por ejemplo, aquí en las imágenes, en la del medio, ¿sí? Vemos ese fenómeno biofísico, ¿sí? Imagínense que lo que vemos aquí es la unión del titanio y el tejido óseo, ¿sí? Cómo se produce esa unión, ¿sí? A nivel molecular. Y vemos aquí ejemplos de prótesis de osteointegración en miembro superior y en miembro inferior. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo, cómo se ve en una radiografía eh, la prótesis, ¿sí? Que se une al hueso, ¿sí? Eh, Esto vendría a ser como una prótesis, eh, ¿cómo habíamos dicho? Claro, vendría a ser tipo algo así como una endoprótesis. Pero ¿se acuerdan que en las endoprótesis hablábamos de prótesis de articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, de prótesis de cadera. Esto estamos hablando de osteointegración, ¿sí? Prótesis que se unen a- al hueso, ¿sí? En las diáfisis de los huesos, ¿sí? Y aquí también, por ejemplo, vemos en el miembro inferior cómo se introduce, ¿sí? El titanio en el hueso del fémur del paciente, ¿sí?
obviamente esto eh, tiene un extremo, como ven aquí, en el que se puede cambiar el tipo de prótesis, ¿sí? Pero lo que obviamente queda fijo es el extremo proximal, ¿sí? El implante del titanio. Bien, lo último de hoy, chicos. Hay algo muy interesante en nuestros días también llamado neuroprótesis, ¿sí? Y es en realidad algo totalmente diferente a lo que tiene que ver en sí con las prótesis convencionales, ¿sí? O en general. Eh, Se trata de un sistema, ¿sí? Un sistema más que todo eh, de impulso eléctrico, ¿sí? Para estimular los músculos que tienen una lesión paralítica no periférica, ¿sí? Por ejemplo, en los casos de cuadriplejías, ¿sí? A nivel de cervical 5, cervical 6, si ustedes saben que el paciente obviamente no puede mover ni miembros superiores ni inferiores, ¿sí? Si bien tiene las extremidades conservadas, no las puede movilizar, ¿sí? Eh, y bien se compone de un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo especializado, ¿sí? Que facilita la movilidad. En realidad vendría a ser como una movilización eh, pasiva, ¿sí? Eh, pero asistida, ¿sí? Asistida por un aparato también, ¿sí? Obviamente aquí se van a usar electrodos, ¿sí? Que se ubican en la zona muscular a estimular. Eh, obviamente se buscan los puntos motores, ¿sí? De los músculos. Eh, Como les decía, consta de un controlador externo que percibe los movimientos del hombro contralateral y un receptor implantado emite señales que estimulan a través de los electrodos, ¿sí? Pudiendo lograr algún tipo de funcionalidad, no solamente doblar o estirar el codo, sino lograr una finalidad, como por ejemplo tomar un cubierto, ¿sí? Eh, tanto, aquí dice, ¿no? Tanto el receptor de estímulos como el estimulador, ¿sí? Se hallan implantados en forma subcutánea. Aquí, por ejemplo, ¿sí? En esta imagen, si llegan a verla bien, aquí arriba en la cabeza vemos los implantes, ¿sí? Los receptores, y en el miembro a mover, por ejemplo, el brazo derecho del paciente, ahí tenemos los electrodos, ¿sí? Entonces, este aparato recibe los estímulos de la corteza, ¿sí? Eh, y ese estímulo, ¿sí? Es transferido al aparato de manera que ayude, ¿sí? A realizar los movimientos que el paciente realmente quiere. Entonces hablamos de una neuroprótesis porque en teoría un paciente, por ejemplo, cuadripléjico, eh, lo que principalmente tiene afectados son los nervios motores, pero este sistema es como que reemplaza esos nervios motores, ¿se entiende? Esos cables, digamos, que tendrían que transmitir, esos cables naturales que son los nervios, que tendrían que transmitir la movilidad, ¿sí? El estímulo motor, son reemplazados por, eh, bueno, estos electrodos, estos receptores, ¿sí? Por eso se habla de una neuroprótesis. Entonces es un avance muy importante porque imagínense,
de ser un paciente que quizá, eh, por lo menos hablando de nivel motor, queda desahuciado, eh, puede, por ejemplo, como ustedes ven aquí en la imagen, alimentarse por sí mismo, ¿sí? Entonces, chicos, ahora yo les voy a pasar un link. Es un video que no dura ni 2 minutos, ¿sí? Pero se trata justamente de este paciente. Y con esto ya por hoy eh, terminamos. Denme un segundo que ahora se los paso al grupo. Bien, ahí les envié al grupo el enlace, ¿sí? Para ver el video, digamos, que habla de esto, ¿no? De una neuroprótesis para este paciente y ustedes si se fijan van a ver cómo trabaja, ¿sí? Este aparato, esta neuroprótesis, ¿sí? Chicos, ¿alguna consulta antes de que, bueno, finalicemos la clase? ¿Alguna duda? Dice, en cuanto a las prótesis para las articulaciones metacarpofalángicas, ¿se podría hacer eso en un paciente con artrosis o artritis y reemplazar todas sus articulaciones? ¿O sería muy imposible o se podría realizar? Eh, yo creo que este tipo de prótesis, sí, a nivel, por ejemplo, de mano, de las articulaciones metacarpofalángicas, como vimos ahora, eh, se hacen en pacientes más jóvenes, pero también es buena tu pregunta. Puede ser que justamente por una artrosis o una artritis severa eh, se pueda terminar haciendo también, pero en realidad este tipo de prótesis eh, se hace más que todo en pacientes que sufrieron un accidente, por ejemplo, en el trabajo. eh, Es fea la ilustración, pero imagínense, pasa que por alguna máquina que estaban operando sufren un aplastamiento de mano o un corte, ¿sí? Entonces, para que esa mano no quede inutilizada, eh, se hace esto, ¿no? Se hace una endoprótesis en mano. Yo no sabía que esto se hacía, pero, pero sí, es otro avance también. Pero más que todo este, para esto, ¿no? Para que no quede la mano eh, disfuncional, ¿sí? Sobre todo en una mano que por algún accidente se perdió, eh, por ejemplo, las falanges, ¿sí? No sé si contesté más o menos tu pregunta, pero más o menos enfocado para ese lado, ¿no? Porque imagínense un paciente, generalmente los pacientes de, mayores de edad, ¿sí? Eh, son los que sufren artritis, eh, alguna enfermedad articular. Imagínense a ese tipo de pacientes exponerlos, ¿sí? A una cirugía de este tipo. Yo creo que sería más eh, perjudicial que beneficioso, ¿sí? Para un paciente con problemas articulares en mano. Más que todo para pacientes que sufrieron, ¿sí? Una amputación o un accidente, ¿sí? Una amputación por accidente.
Bien. Chicos, ¿alguna consulta más?